Buenos días amigos, colegas que nos acompañan desde todas las partes del continente y también desde otros sitios. Mi nombre es Daniela Aguilar y nos encontramos en un nuevo webinar de Conectas para tratar el tema periodismo y medio ambiente. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con nuestro colega periodista, creador de Infomazonía, becario también del Nice Center, Gustavo Faleiros. Bienvenido Gustavo, gracias por acompañarnos. Para un poco introducir a Gustavo, él fue editor del sitio O Eco en Brasil y coordinador de la red de periodistas Air Journalist Network. En 2013, su proyecto Infomazonía fue seleccionado como entre uno de los 10 mejores proyectos del Premio de Innovación Periodística de Gabriel García Márquez. También en 2003, su historia sobre la calidad de los servicios de saneamiento privados en los campos del estado de Sao Paulo, Brasil, ganó el premio del Foro Mundial de Agua del Banco Mundial. Bienvenido, Gustavo. Gracias. Un placer Bueno, estar aquí con ustedes. sí, un gusto. Quería comenzar un poco planteando el tema, bueno, de periodistas que cubren temas medioambientales, pero no se han especializado en ese tipo de coberturas. Por ejemplo, periodistas que trabajan en medios generalistas. Ellos suelen tratar, y creo que algunos hemos incurrido en ese error, tratar el tema de territorios afectados como algo aislado. Mi pregunta aquí es, ¿por qué considerar una cobertura medioambiental, por qué una cobertura medioambiental debe tener un enfoque integrador? ¿Qué les dirías a estos colegas? Bueno, gracias, Daniela. Bien, yo diría que yo voy por la complejidad de los temas ambientales. Es bastante imperativo hacer una cobertura integrada. Y para mí el ejemplo de la Amazonía fue lo que me cativó más porque no, hablamos de una región que es bastante larga, abarca 9 países o 8 países de un territorio francés en Sudamérica y tiene una dimensión que todos acá sabemos gigante y no solo territorial, pero por sus funciones ecosistémicas, como se dice, por la cuestión de la cuenca de, de agua dulce o de los servicios de regulación del clima, como decimos, ¿no? Entonces, comprender el sistema es parte muy importante del trabajo hoy que hacen los periodistas ambientales. Entonces, el caso de la Amazonía para mí es un icono por eso. Para entender lo que está pasando no es posible solamente ser de un país o otro, pero sino entender el sistema que está por detrás de toda la cuenca, de toda la región o el sistema, o los ecosistemas forestales, por ejemplo. Y esta forma de manejar el territorio se aplica mucho a otros lados. Es como tener el territorio como un personaje al final, ¿no? Yo voy a hablar de los Himalayas, como existe un proyecto que, entonces no vas a hablar del Himalaya de China o Himalaya de Nepal, vas a hablar de la cadena de montañas, de cómo estos países están afectados o las personas. Entonces yo creo que para hacer hoy la cobertura de medio ambiente, muchos de nosotros periodistas podemos utilizar algo que conocemos muy bien, que es la técnica de utilizar un caso y luego visualizar la importancia sistémica de este caso. Es como decir, estamos hablando de un ciudadano que sufre todos los días con el tráfico en su ciudad, acá en São Paulo, donde yo vivo. Pero como ello, existen millones de personas en Latinoamérica que sufren lo mismo. Entonces, como yo estoy manejando mis manos así para mostrar este ejercicio de salir del específico, zoom out, como se dice, ¿no? Como tener un vistazo de cómo este problema no afecta solo a una persona, pero una región. Y ahí todo eso se aplica a muchos temas de ambiente, agua, aire y así por delante. Eso, Gustavo, nos lleva a la siguiente pregunta, que es justamente una metodología, una forma de ver el periodismo que tú has venido aplicando en tu trabajo, y esto es el geoperiodismo. Nos preguntamos cómo entenderlo y cuáles son las herramientas indispensables para un periodista que está empezando en este campo. Bueno, la idea de geoperiodismo es muy similar a lo que yo estaba mencionando ahora, ¿no? Que es cuál es básicamente la ciencia que estudia el territorio, es la geografía. Entonces, cómo tener una colusión o una junción entre geografía y periodismo para tratar de un tema territorial. Entonces, cuando se hace el geoperiodismo,
como yo decías, tú eliges un territorio como si fuera su personaje. ¿Y qué quieres decir con eso? ¿No? Yo voy a compartir una pantalla acá para que tengamos una breve explicación. Pero este ejemplo acá con imágenes de satélite que muestra un cambio bastante largo, ¿no? De los 80 hasta los años 2000, de un glaciar en Canadá, en la parte del Ártico. Entonces, yo me pregunto cómo reportear o cómo narrar este evento ¿no? en un territorio de una manera más efectiva. Entonces, tú puedes utilizar esta visión, como yo decía, un vistazo para narrar dos cosas, una escala de tiempo muy larga, de los 80 a los 2000, y un territorio muy largo. Entonces, como comprender algo complejo en gran escala es uno de los objetivos del geoperiodismo. Y para eso tienes este concepto de utilizar visualización de datos y mapas como una forma eficiente de demostrar eso, porque estas son las herramientas de la geografía o de la cartografía por muchos años. Lo que estamos haciendo es básicamente aplicarlas al periodismo para hacer la narrativa de una forma bastante efectiva. Y una forma de pensar también cómo el periodismo se conecta con esas cosas es pensar el periodismo como si fuera una capa más que se combina con otras informaciones. Entonces, cuando yo estoy hablando de vamos a hacer el territorio del personaje, cuáles son la fisionomía o los aspectos de este territorio, ¿no? Cuando hablamos de una persona, estamos describiendo, esta persona es alta, tiene un vello rubio, no sé qué. Es lo mismo cuando hacemos el territorio, decimos este territorio es lleno de forestas, tiene el río más largo del mundo. Entonces, estas capas, piensen en un mapa al final, ¿no? Son capas que se combinan, que se mezclan en el territorio. Entonces, estos son los ríos, estas son las áreas protegidas, los territorios indígenas. Cada una de estas informaciones son unas capas que definen el territorio. Entonces, por eso, de nuevo, geoperiodismo, una técnica cartográfica básica que es como poner capas sobre capas, sobreponerlas. Y lo que nosotros hacemos en Infoamazonía y otros proyectos de periodismo es generar la capa del periodismo. Entonces, es decir, que las historias que son generadas por nosotros tienen un valor de descripción del territorio, ¿no? Si hacemos un reportaje acerca de ni siquiera de medio ambiente o de cuestiones criminales, yo estoy describiendo acá en esta calle pasan la mayor cantidad de homicidios de la ciudad de Bogotá y estoy creando una información adicional a este territorio. Entonces, ¿cómo conectar esta información adicional con todas las otras capas que están ahí, que serían el consumo de energía de esta calle, como la renta de sus habitantes? Es básicamente utilizar la geografía. Las cosas pasaron en lo mismo lado. Entonces, esta combinación, en nuestra opinión, la gente que está haciendo el geoperiodismo, es una manera de tratar de temas específicos y al mismo tiempo un vistazo del territorio, una comprensión más larga de temas que son complejos. Esto es un poco de los conceptos que están por detrás del geoperiodismo. Gustavo, ¿y podríamos decir que esto del geoperiodismo es algo extendido entre periodistas latinoamericanos o es algo, bueno, que solo lo hace un grupo pequeño de colegas y debería, bueno, comenzarse a hacer en otros lados? No, hay muchas cosas muy interesantes pasando en Latinoamérica en este sentido. Entonces, hay otros medios que están haciendo exactamente eso, de explorar las narrativas del territorio utilizando imágenes de satélites, mapas. A mí me gusta siempre mencionar el trabajo de Ojo Público en Perú, es realmente tiene mucha calidad, pero lo mismo han hecho otros en otros países de crear bases de datos que al final son creadas por periodistas que aportan información al territorio. Entonces, como investigaciones acerca
de la minería, del petróleo, yo veo también como buenos ejemplos del geoperiodismo, que al final está como generando esta capa de historias que uno puede mezclar con otras informaciones. Y de nuevo, si tú tienes básicamente las coordenadas o cualquier información geográfica acerca de tus historias, tú puedes ponerla en un mapa y, y ahí a partir de eso contextualizarla con imágenes de satélites, capas de deforestación. Entonces hay realmente muy buenos trabajos que se han hecho en muchos países de esta manera, con técnicas de cartografía y narrativa del territorio. Entrando ya en el tema de lo que es, bueno, reportería y el trabajo en sí del periodista, quería preguntarte qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando vas a comenzar a trabajar en una historia medioambiental. ¿Cómo te preparas para que esa cobertura sea una cobertura exitosa? Bueno, cuando yo tengo una idea de que cuál está pasando, nosotros todos acá, creo, periodistas, los colegas que están ahí conectados, sabemos cómo se encuentra una historia, ¿no? Has escuchado acá o algo que por muchos años tienes ahí una idea, pero empiezas a ver una movimentación en el Congreso, una política pública o quizás un hecho muy inesperado, ¿no? Como algún tipo de violencia. Entonces ahí como te da una idea de empezar la historia. Y, y creo que la mejor manera de contestar a esta pregunta es imaginarse saliendo a campo para hacer una investigación. Bueno, yo voy a viajar, les voy a utilizar un ejemplo concreto. Me voy a un territorio indígena para investigar posibles crímenes ambientales, invasiones para robo de madera, polución por garimpos o minería artesanal o ilegal adentro de los territorios indígenas, ¿no? Contaminación de los ríos. Yo voy obviamente a buscar informes y es cierto que hacer entrevistas antes de salir al campo son esenciales, ¿no? Llamar a la gente, cuéntame qué tú sabes, documentos oficiales siempre muy ricos, impresos o en la internet, siempre vas a saber muchas cosas. Incluso los antiguos, eso muchas veces nosotros no tenemos tiempo para hacer, pero una investigación recién, por suerte, una ONG tenía ahí un archivo gigantesco de documentos del gobierno que ni siempre están en un repositorio virtual. Y fue muy rico para entender todo el histórico de una cuestión de un territorio, porque las cosas también no pasan así, ¿no? Sí, un parque nacional que tiene 50 años, 100 años, no sé qué. Hubo muchos conflictos que están registrados a una vez en un informe de un oficial del Servicio de Protección a los Indígenas, algo así. Entonces tú vas a leer esos documentos, te dan mucho contexto. Pero finalmente hay mucho que hacer con temas de datos mismos, meterse en mapas como Global Forest Watch. No sé si ustedes conocen Global Forest Watch, que es una herramienta tremenda que tiene capas siempre actualizadas de alertas de deforestación y concesiones de minería, quemas. Te metes ahí y pues planear muchas cosas. Bueno, acá tiene una concesión de minería, esta empresa, qué interés tiene en esta región. Y cada país, yo creo, tiene también sus como informaciones acerca de las sociedades, ¿no? Que son los dueños de las empresas y dónde están registrados los negocios, todo este tipo de cosas. Cuanto más se puede hacer antes que se salga de viaje, es mejor. Y obviamente cuando estás ahí haciendo entrevistas, vas a obtener más información, vas a volver a la oficina y con suerte vas a tener tiempo también para chequear cosas y buscar más. Entonces hay mucho que hacer hoy con todo lo que hay disponible en Internet, tanto de mirar, yo siempre me pongo a Google Earth y me hago un poco del viaje que voy a hacer en adelantado, ¿no? Viajando, mirando por arriba, entonces acá tiene mucha deforestación. Es lo mismo que hablaba hoy, para tener la idea macro de un territorio tienes que volar. Y hoy puedes volar con estos mapas y mirar desde arriba y planear mejor o buscar algunas cosas que no estaba pensando en buscar.
Entonces, Gustavo, recapitulando un poco para ti, lo que llamamos nosotros como pre-reportería es indispensable. Ah, sí, mucho. Si vas a hacer así un especial y todo. Claro, hay la reportería muy rápida del día a día y puedes salir de un informe, puedes salir de entrevistas, pero una cosa que nunca lo dejaré de hacer entrevistas. Algunas veces tengo visto notas que no tienen entrevistas, me parece siempre muy raras. Notas que no tienen una entrevista. Y esto nos lleva a otra pregunta que creo que a muchos de nuestros colegas les va a parecer interesante y aprovecho haciendo una pausa para decirles a todos quienes nos están viendo en este momento que envíen sus preguntas por interno y que trataremos de, bueno, de contestarlas al final de este diálogo. Y esta pregunta a la que me refería era cómo construir esas fuentes humanas en zonas remotas que pueden estar afectadas por actividades madereras, petroleras, mineras, zonas que realmente no tienen un buen acceso a señal celular, por ejemplo, cómo construir esas fuentes y mantenerlas. Eh, es difícil. No, yo creo que hay mucho de la construcción normal de fuentes, que es estar cercano, llamar, estar en contacto. Si hacen un evento, un encuentro, vas a estar ahí, conocer a la gente, y a presentarse. Y obviamente la cantidad de trabajo que hace acerca de un tema te hace conocido por aquella persona que te va a confiar información. Pero al final, de nuevo, te imaginas llegando a un territorio indígena, no, nunca hablaste con ninguno de los indígenas y tienes que reportear y filmar y grabar y no quieres también llegar en una mañana, salir a la tarde y decir, dime lo que yo quiero que digas, ¿no? Que pasa mucho entre nosotros periodistas. Quieres dar tiempo a la gente que cuente, que vas a encontrar algo que, de nuevo, no estabas exactamente pensando que ibas a encontrar. En este caso, es casi siempre inevitable que tengas a alguien que te introduzca, ¿no? Alguien que confíe en ti, que sepa un poco de tu trabajo, te vas a introducir, presentar a las personas. Y yo creo que el tiempo para escuchar es esencial. Y, y ahí viene el otro, un poco de retornar, si quieres retornar, de tener un plan para continuar haciendo la cobertura de la historia y siempre informar. Un poco como mucho pasa con la gente que va a hacer investigación académica, ¿no? Ah, voy a hacer mi maestría y hacer un trabajo antropológico y siempre las personas que harían el compromiso de retorno del registro, de la publicación para ver el material final. Nosotros periodistas tenemos un poco, yo siento eso, ni siempre movemos el reportaje, tal vez un poco de miedo de que la gente, no, es eso exactamente que yo había dicho, tienes que cambiar ahora. O sea, hay mucho, yo siento eso, yo mismo alguna vez cuando tengo que enviar un reportaje, pero yo envío, la gran parte de las veces yo envío y digo, ahora sigamos en contacto, me cuenta si pasa algo nuevo, si cambia la ley o si hay una nueva invasión en su territorio y no me comprometo, pero yo voy a intentar seguir la historia. De nuevo, yo estoy pensando mucho en las historias que me he preparado para cubrir y tengo interés en seguir haciendo la cobertura. Y, y eso pasa mucho yo mencioné indígenas, que es un caso más difícil, pero con científicos, genial, ¿no? Cuando tú haces un reportaje, ellos pueden ser lo que van a contestar más acerca de los problemas del reportaje. Usted sabe, no es bien hecho, tienes que cambiar. Nosotros tenemos que estar abiertos a cambiar, pero pedirles que te envíe el nuevo paper, el nuevo artículo científico, que te cuente de un congreso, ¿no? De una cumbre que va a pasar y que tú podrías quizás invitarse a estar en esta cumbre para hacer la cobertura. A mí me encanta tener fuentes en el mundo académico científico porque son fascinantes los temas, en mi opinión. Gustavo, retornando un poquito a las fuentes que se encuentran en lugares remotos, cuando uno viaja, por supuesto, construye estas fuentes, va haciendo estas relaciones, pero luego uno regresa a la ciudad y estas fuentes se quedan en medio de la selva o en medio de comunidades lejanas. ¿A través de qué canales mantener esa comunicación? Quizás a través de emisarios
o porque regularmente entiendo que personas de las comunidades suelen salir a las ciudades quizás cada semana o cada mes. ¿Cómo mantener eso? De la manera como está pasando, yo creo que tiene un ritmo que a mí me parece manejable, que es exactamente esto que decía, salen una vez por semana, una vez y te envían un WhatsApp, ¿no? Y entonces te conectas a un WhatsApp, el correo, no me acuerdo, mensajes de Messenger de Facebook también, puede ser que la gente, entonces estos aplicativos de mensaje instantánea y al final arreglar un llamado cuando tienes cosas más concretas por hacer, ¿no? Ya hacer un trabajo de pre-reportería, arreglar un momento para hacer una llamada. Esto para mí es lo que todavía hago. Perfecto. Pasando, bueno, como tú sabes, tanto periodistas que cubren temas ambientales a veces también cubren temas indígenas y suelen ser encasillados como activistas. ¿Cómo salirse de ese marco? ¿Qué recomiendas tú a los periodistas que puedan estar siendo encasillados como activistas? Sí, es difícil. Yo creo que tienes que estar de nuevo abierto a hacer algunas coberturas y hacer lo básico de entrevistar a todas las partes. eh, y no, y no sacar conclusiones directas, ¿no? Es muy difícil no tener una tendencia, ¿no? Así somos nosotros humanos. Pero yo pienso también en una entrevista reciente que yo hice con un señor, dos señores que habían sido arrestados por invasiones en territorios indígenas y estaban acusados de hacer venda de lotes de tierra, como deforestar y venderlas como una forma de hacer plata, pero también como legalizar la toma de tierras. Y, y me fue bastante tenso me imaginar esa situación, estar con esos señores, qué tipo de preguntas vamos a hacer. No, no queremos sonar como estuviéramos nosotros mismos acusando, pero entonces lo que hicimos fue mirar al proceso judicial, lo que estaban acusados, buscar su abogado y así por delante intentar o escuchar la razón por detrás de sus actos. Pero al final me pareció que tuvimos mucha suerte porque esta persona estaba exactamente en esta posición de querer justificarse. Entonces, para nosotros no necesitábamos tener una postura conflictiva, sino que escuchar y decir, bueno, este es tu argumento, pero de esta parte acá están diciendo que sí, tú has hecho algo que no es legal. Eh, por más raro que pueda sonar a gente que no son periodistas, pero tengo certeza acá que todos nosotros periodistas entendemos la empatía periodística va mucho más allá de la víctima y el vilón o el perpetrador, así por decirlo. Nosotros en el momento de la entrevista de esta manera, como yo me siento bastante abierto a escuchar las cosas más que en mi vida civil sonan muy fuertes, pero cuando estás ahí escuchando lo que puede ser un criminal, vas a escuchar y bueno, esto es la manera como ha eh, creado una lógica por detrás de sus actos. Esta es la forma Es decir, de ujú, ser periodista. claro, como tú dices, así sea, bueno, una entrevista incómoda, siempre buscar a la otra parte, ¿no? La parte que está Sí, acusada del crimen ambiental o bueno, del delito ambiental, siempre darle la voz, porque es nuestra obligación como periodistas, finalmente, ¿no? sí. Perfecto. Ujú. Quería pasar a otro punto. Generalmente en nuestros países se trata de bajar por parte de los gobiernos el perfil de actividades tanto petroleras, mineras, construcciones de hidroeléctricas y otras grandes infraestructuras en bosques y extensas zonas selváticas donde viven generalmente pequeños pueblos indígenas. El Mm. argumento de los gobiernos y la justificación también es que la afectación será mínima y que todo un país se va a beneficiar de eso. ¿Cómo mostrar en estas situaciones la verdadera dimensión de los efectos que pueden traer ese tipo de actividades extractivas? Pues, bueno, yo voy a tomar un aspecto bastante específico. Yo defendería acá que utilizáramos toda la gama de información, de datos que están por detrás de estos proyectos, ¿no?
pensando un poco en el formato de capas, buscar las capas de afectación a la biodiversidad, al clima, distintas variables de estos impactos sociales, económicos y ambientales, y realmente tratarlos de una manera bastante objetiva en la reportería. Yo creo que esta hoy es la manera más efectiva de participar del diálogo, que es al final el decisivo, ¿no? Porque sí pasan que nosotros periodistas ambientales muchas veces tomamos lado y decimos, no, esto es malo, es malo, es malo, no puede, no puede, está siendo criticado por ONG esta, pero no intentar participar del debate de una manera profundizada es poco efectivo. Entonces, si vas a hablar de minería, yo creo que es bastante importante conocer todo el tema hidroeléctricas, el tema de licencias ambientales y bajar al específico del emprendimiento y ahí pasar a tener una discusión cualificada con datos. Yo creo que es la forma más efectiva. Sea, ir parte por parte, o sea, no como un todo, porque si no luciríamos como activistas que estamos en contra de todas estas actividades, sino ir tratando tema por tema, pero con la mayor profundidad que podamos lograr, más o menos así. Obviamente, sí. Uh-huh. Y en el momento de esa investigación, porque creo que quizás muchos colegas nos quedamos cortos en mostrar la verdadera dimensión de este tipo de actividades extractivas y en ocasiones, sobre todo en medios generalistas, se limita por falta de tiempo a nomás reproducir la versión oficial de que se va a hacer tal proyecto y que va a ser uno de los proyectos más importantes del país y que va a traer miles de empleos y tal cosa, y no se explora tanto el campo ambiental. En esos Pura verdad. momentos, ¿qué harías tú si fueras un periodista del día a día que tendría que escribir una nota sobre una noticia como esa? Sí, no, totalmente de acuerdo. Cuando yo empecé a trabajar en un periódico financiero, que hoy, en el momento que yo trabajaba no era tan grande, hoy es considerado el principal, se llama Valor Económico en Brasil, y hace reporterías, reportes muy buenos, periódicos de mucha calidad, pero llamó siempre la atención de que en la narrativa del periodismo económico siempre hay un apoyo al crecimiento económico. Es Ujú. como ser hincha, ¿no? Como se dice hincha de un team de fútbol, ¿no? Y eso pasa en periodismo esportivo, ¿no? Todos los periodistas están en apoyo a sus selecciones de fútbol nacionales. Lo mismo pasa en el periodismo económico, ¿no? Siempre está en apoyo al ministro de Economía y que le haga la economía crecer y todo. No hay error en eso, claro, es un valor de beneficio a la sociedad, pero nunca hay esta capa, de nuevo la capa, como la variable ambiental. Es decir, bueno, se van a investir todo eso, pero hay un descuento, por ejemplo. Si hacer hidroeléctricas de la Amazonía, sí acelera la economía, pero hay algo que no está muy bien contabilizado todavía en estos emprendimientos. Entonces, de esta manera que yo, yo defendería y ya han mejorado en todo lado, en Brasil, en estos periódicos, en todo el mundo, siempre se está trayendo algo más, pero yo, yo vería como una necesidad de más transversalidad, ¿no? Más presencia del, de los temas ecológicos, biológicos, geológicos en la discusión económica. Una recomendación podría, un poco recapitulando lo que tú dices, sería, bueno, quizás en ese momento informar del tema económico, pero no del tema, bueno, económico y de desarrollo que nos ha enviado, bueno, el ministerio, pero no descuidarse de lo que podría pasar y de los efectos que podría traer esa nueva infraestructura y luego hacer, bueno, un tema con más profundidad que también refleje esa otra parte, o sea, no quedarnos solo con lo primero y tener el interés de poder un poco abarcar más y de brindar más información a la sociedad. Sí, exacto. Y yo pienso que debería ser de una manera, cuando yo digo calificada, no me entiendan mal, que no estoy diciendo que hay calificados y no calificados, pero sino que la discusión que se hace en el nivel económico dentro de los gobiernos, del Ministerio de Minería y Industrias Extractivas, no es un debate apasionado que muchas veces yo veo pasando con nosotros periodistas ambientales, sí, sonando como activistas. Entonces, en mi opinión, es un reto que siempre logramos hablar en lo mismo lenguaje
o que nos hagamos relevantes al Ministerio de Minería e Industria Extractiva. Que le pongamos una información muy concreta y le pidamos, nos explique qué es eso. Hemos visto en estudios de impacto ambiental que los datos tienen inconsistencias. Tenemos la capacidad de encontrar la inconsistencia y cuestionar a estos, porque ahí sí se genera preocupación, quizás cambio, quizás ajustes, un poco más. Esto que quiero decir con este debate más, como si fuera la liga de los pesos pesados, algo así. Vale. Gustavo, quería un poquito volver a esta visión del periodismo que cubre temas ambientales desde una visión integradora. Y quería preguntarte cómo los fenómenos como la deforestación, la contaminación, la construcción de grandes infraestructuras, ecosistemas sensibles, pueden causar estragos de consecuencias regionales. ¿Cómo entendemos esto? Claro, no, bueno, yo creo que lo mejor ejemplo te voy a mostrar algo, es la cuestión de carreteras, ¿no? Infraestructura de transporte en la Amazonía, por ejemplo. Ha pasado en todos lados, pero hay estudios de nuevos científicos, papers son años de debate científico, si es posible calcular el impacto de una rodovía o una infraestructura como una ferrovía o mismo una hidrovía en las tasas de deforestación. Y ahí se puede decir, hasta 50 kilómetros en las márgenes de estas infraestructuras se causa deforestación. O lo mismo dicen acerca de los ríos, hasta 5 kilómetros está la más grande o la mayor intensidad de deforestación y así por delante. Entonces esas infraestructuras cambian el territorio de una manera bastante dinámica y en largo plazo. Entonces las carreteras, estradas, ¿no? las vías, quiero decir, son muy importantes. Les voy a compartir una publicación que hemos publicado en alianza con una red de investigadores que se llama Red Amazónica de Información Georreferenciada acerca de los impactos de infraestructura y cómo eso han transformado el territorio. La deforestación en el caso de la Amazonía es el resultado final de estos cambios de infraestructura. Entonces una hidroeléctrica como las grandes que se han construido recién en la Amazonía brasileña crían un cambio casi completo en el territorio, ¿no? De la población, del perfil económico y al final en la dinámica de ocupación del territorio y deforestación. Entonces son bastante claros estos cambios de los impactos, algunas veces los beneficios económicos también bastante claros, principalmente para la industria de minería, ¿no? De producción de aluminio, por ejemplo, en Brasil. Es bastante fuerte el beneficio económico para este sector. Pero los cambios impactos ambientales son bastante evidentes y por eso habría que siempre o lograr avanzar en la discusión de cómo hacer estas cosas sin lo mismo impacto o hacerlo otras cosas quizás, no construir hidroeléctricas, sino que usinas solares, no estoy defendiendo, estoy diciendo que de nuevo, el debate científico-económico deberíamos siempre estar involucrados, porque los impactos negativos están sí probados. Y Como bueno, periodistas les deberíamos, digo perdón. en el chat acá. Entonces, como periodistas deberíamos poner esos temas de debate sobre la mesa, es lo que propones. Sí, sí, siempre, con datos. Con datos. En el tema, hablo del caso en particular de Ecuador, que es un país que está comenzando con la megaminería y se está terminando de construir su primera mina a cielo abierto. Hay expertos, bueno, geólogos, que proponen el debate sobre si verdaderamente Ecuador debería convertirse en un país megaminero, porque el prejuicio en el tema de ecosistemas puede ser mucho más grande que el beneficio económico que finalmente se perciba de estas actividades. Entonces, imagino que esos temas deberían ser más debatidos en cada país y que es una responsabilidad también del periodista poner estos temas en el debate. Absolutamente. Un proyecto de país que pase por extracción
de recursos naturales debería ser un debate democrático. Perfecto. Tú hablaste de lo importante también que es cultivar esas fuentes expertas que te pueden dar luces y aportar en todo el trabajo que se hace desde el campo medioambiental. ¿Cómo hacemos los periodistas que tenemos que entrevistar a expertos? Hablo de biólogos, geólogos, por ejemplo, cuando nosotros no somos especialistas en el tema. ¿Cómo nos preparamos para ese tipo de encuentros? Yo creo que hay que buscar la información de sus libros, si hay tiempo, o de sus artículos, o buscar entrevistas anteriores que se han hecho. Es importantísimo entender el campo y la especificidad de la investigación de un científico. Entonces, leer los resultados de principales papers, entender por qué es conocido, por qué es relevante, yo creo que es la mejor forma de hacerlo. Y obviamente, ¿cuál es la conexión que estás buscando? ¿No? Un biólogo con las historias que está investigando. La preparación es bastante similar a lo que había dicho. Mirar los materiales existentes con tiempo antes es siempre lo mejor. A mí me encantan los papers. Hay muchos papers que no están más cerrados, ¿no? Se puede bajarlos de manera gratuita y leer, que sea el abstract, ¿no? El sumario de la investigación ya es bastante, nos ayuda mucho meterse en las páginas web de las universidades, de los laboratorios, puede ser súper interesante. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Respecto, por ejemplo, a estudios medioambientales que pueden circular en nuestros países, ¿cómo identificar la idoneidad de estos estudios o quizás los intereses que hayan por detrás de estos? Bueno, hay que conocer bien los institutos, los investigadores. Pues, yo creo que está ahí. Y obviamente, cuando te vas a leer el estudio, mejor que tengas acceso a la metodología y a la base de datos en su forma completa. Entonces, utilizar la base para incluso, si es algo que tienes duda, hacer, buscar inconsistencias. Son muchos los periodistas que encuentran errores en los estudios y ahí vas a preguntar a sus fuentes por qué hay esta inconsistencia y así avanzar. Pero voy a defender eso, que realmente te metas en la metodología y la base de datos para chequear la importancia y relevancia de esos estudios, entender los conceptos de muestra, por ejemplo, cuántas gentes se entrevistaron, cuántos puntos de datos se han recorrido para este estudio, es bastante importante. En caso de que no seas tan perito en estos temas, bueno, de investigar estudios científicos, también no está de más asesorarse, ¿no? Quizás un científico o un profesional de confianza que pueda ayudarnos a traducir este lenguaje quizás complejo de algunos Yo papers. creo que hace parte, sí, y principalmente en grandes investigaciones. Hoy el periodismo tiene bastante multidisciplinaridad, ¿no? Puedes traer un científico para trabajar como consultor de esta investigación y hacer observaciones y actuar como una especie de editor de datos para su historia. Entonces, hay que trabajar con cientistas sociales, si quieres hacer, por ejemplo, cuestionarios, hacer entrevistas estructuradas para investigar su historia. ¿Por qué no tener un cientista social para ayudar a definir la muestra de tu encuesta? O también estadísticos para hacer la investigación, ¿no? Para hacer los análisis. Entonces es perfecto pensar en tener un experto trabajando en alianza con periodistas. Es decir, tratar de armar un equipo multidisciplinario que tenga, bueno, para el Sergio De hecho, periodismo también el experto, de hecho, pero también el visualizador de datos, o sea, la persona también experta en bases de datos y en poder graficarlos sobre mapas, todo eso es importante. ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando con equipos multidisciplinarios? súper interesante, bastante desafiador, ¿no? Es un reto tener, pero tuvimos sí una experiencia bastante interesante en este trabajo que también les voy a enviar, donde teníamos un investigador, un antropólogo con nosotros para
no se colgó el enlace, pero bueno. Tienes ahí la dirección. Okay. Perdón, yo estoy enviando solamente a los organizadores. Les pido que lo compartan. Trabajamos con este antropólogo que era un experto en temas indígenas y de presupuesto público al cuidado de los indígenas. Entonces nos ayudó a hacer esta investigación del presupuesto del gobierno brasileño dedicado a la Amazonía. Y nos salió súper bien el trabajo y es interesante, a partir del momento que tienes en tu investigación una metodología sólida, tú pasas también a actuar como una fuente periodística al final, ¿no? Vas a trabajar escuchando, pero los otros periódicos también al final se benefician de eso y puedes hacer alianzas para compartir diferentes partes de sus conclusiones, pero la ambición del periodismo, yo creo, llega un poco más lejos si tú trabajas con un equipo multidisciplinario. Y parte de eso también es el hacer alianzas, según tu experiencia, Obvio. porque bueno, quizás un equipo periodístico no puede costear el salario de un experto como parte de ese grupo, pero sí puede hacer alianzas con instituciones serias que puedan aportar desde ese punto. Exactamente. No sé si les voy a compartir una pantalla acá muy brevemente. No sé si han visto este proyecto. Pueden ver, ¿no? La pantalla. Sí. Ajá. Sí, creo que todos nuestros compañeros la están viendo. Este es un proyecto que se llama Tierra de Resistentes, que recién se lanzó en alianza con el Consejo de Generación de Colombia. Y tiene mucho de eso, es un equipo multidisciplinario y que como preguntaba Daniela, también trabajó con muchas alianzas. Entonces, el Consejo de Redacción ha encontrado un aliado en cada país que está en proyectos. Son 7 países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala y México, para buscar información, datos acerca de defensores de comunidades que están en algún tipo de conflicto o amenaza por defensa del territorio. Entonces se ha hecho un levantamiento, ¿no?, por los propios periodistas, que ha encontrado la cantidad de 1.350 casos, hechos de violencia en estos 7 países en contra defensores del territorio. Y entonces hubo esa alianza que permitió exactamente que se haga, hacer un trabajo con bastante investigación, con datos, y que nos tomó 5, casi 6 meses para terminar. Si hay los datos, la base de datos, y también hay los reportajes que están, aquí ahora no. Entonces aquí tienen los reportajes de Colombia, Brasil, y son reportajes de profundidad acerca de casos de gente que sufrió amenazas por defender sus territorios. Entonces, este sí es un caso donde se trabajó el Consejo de Redacción, La Silla Vacía en Colombia, GK en Ecuador, nosotros de Informafonía en Brasil, El Deber en Bolivia, y Convoca en Perú, y en México también un centro de investigación periodística acerca de derechos humanos. Entonces, este es sí una forma de trabajar de nuevo, equipos multidisciplinarios, pero principalmente las alianzas entre medios independientes o periódicos, para hacer estas investigaciones de más larga escala. Gustavo, entonces voy a pasar a mi última pregunta para luego abordar algunas interrogantes de los colegas que nos están acompañando, y les recuerdo que todavía están a tiempo de enviarnos por interno sus inquietudes. Y la última pregunta es, bueno, tú ya nos has compartido algunos reportajes y también algunos sitios, pero ¿qué otros sitios web nos recomiendas para estar al tanto de la cobertura ambiental en la región? Bueno, yo mencioné el Global Forest Watch, ¿no?
eh, que les voy también a poner en el chat para que tengan. Pero Global Forest Watch es un sitio muy bueno para encontrar datos y generar alertas de deforestación y saber cuáles son las concesiones mineras. Les voy a mencionar también esta. Espera, que estoy todavía intentando acá. Pero les voy a mencionar esta red de información amazónica georreferenciada que se llama RAISG, RAISG, y que tiene mucha información actualizada acerca de las cuestiones de la Amazonía. Pero el Global Forest Watch no es solamente acerca de la Amazonía. Y hay otros también que están lidiando con otros recursos. Entonces hay como plataformas hermanas, una que se llama Global Water Resources, por ejemplo, que se pueden mirar los temas de río, cómo están las condiciones de los ríos. Deja pensar que acá otro sitio, otras herramientas que yo utilizo mucho son las herramientas de mapas en línea, ¿no? Entonces yo trabajo mucho como decía, el Google Earth, puede ser también el Google Earth que está en el browser, no necesitas descargar el software, pero es muy bueno para mirar estas cosas. Yo imagino que la gran parte, ahora hablando un poco de las noticias, yo imagino que la gran parte de ustedes trabajan o conocen en Mongabay, que es un sitio muy bueno que tiene versión en inglés, versión en español, que hace una cobertura bastante profundizada de los temas ambientales en Latinoamérica. Se llama Mongabay Latam. Ajá, creo que empieza, ustedes. es .mongabay.com, creo que me parece que es la página en español. Sí, sí, también. Y por país hay buenos ejemplos. Yo mencioné los ejemplos de Perú que me encantan, Ojo Público, Convoca, pero a mí también me gusta el trabajo que hace en Colombia La Silla Vacía, los periódicos Verdad Abierta. Son buenos sitios haciendo reporterías que sí tocan el tema medioambiental, por ejemplo, la deforestación en Colombia, más obviamente van más allá y muestran las conexiones con los temas sociales. Entonces hay muchos sitios, yo me quedaría así como una recomendación, realmente mirar estas herramientas que he mencionado, que son Global Forest Watch, u otro es este acá que se llama Amazonía Socioambiental, que serían datos más acerca de información acerca de la Amazonía. Y de todos los países que conforman la cuenca amazónica. Exacto. Entonces hay todo que es las concesiones. Estos son los datos que nosotros utilizamos en Infamazonía. Claro, yo no promocioné, pero en Infamazonía, para quien trabaja con el tema amazónico, también vas a encontrar mapas interactivos y datos para descargar, todas esas cosas. Pero yo estoy mencionando acá cuáles son una de las fuentes primarias de nuestro trabajo. RISE genera esta información, nosotros generamos ahí esta mezcla entre nuestras historias y los datos en Infamazonía. No sé si ha compartido, pero para herramientas, nosotros también mencionamos ese sitio que se llama GeoJournalism, que es acerca de geoperiodismo. Entonces aquí hay como tutoriales para manejar formatos de datos geoespacial o cómo trabajar con mapas interactivos, un poco de herramientas para editar localizaciones de mapas, cómo generar un sitio de geoperiodismo. Entonces puede ser útil si alguien quiere conocer un poco más de eso. Sí, todos se ven muy interesantes y que creo que pueden aportar mucho al trabajo que realizan nuestros colegas en la región en temas de medio ambiente. Y un poco para ir cerrando nuestro diálogo de esta mañana, quería pasar a las preguntas de nuestros colegas y quería empezar con una pregunta de Bexabé Besada.
Ella está un poco, sus inquietudes van por el lado de la seguridad. Dice, ¿cómo haces en el tema de seguridad? Investigar en zonas donde existen problemas de minería ilegal, explotación de fauna silvestre, invasiones. ¿Debes tener contacto con mafias que explotan esas áreas? Me imagino que debe ser muy inseguro, dice Bexabe. Sí, sí, estoy seguro. Pero lo que Ujú. hacemos son aproximaciones totalmente legítimas. Eh, yo nunca he trabajado con disfraces, por ejemplo, o cosas así como cámaras ocultas. Siempre llegando y abiertamente mencionando, eso es lo que estamos haciendo. Un poco lo que decía yo, quiero entender por qué están haciendo eso. Muchas veces va a escuchar que es por necesidad y va a escuchar la historia de la gente que está en la frontera cortando la madera o extrayendo el minerio. Son gente que no necesariamente tienen, hacen parte de una mafia o del control del negocio ilegal. Difícil es llegar a quien está por realmente detrás en el capital, y para eso es bastante inseguro. Yo nunca he trabajado con realmente fondo con crimen organizado, pero para confrontar la gente que está por detrás de invasiones de tierras, por ejemplo, documentos, llego o buscando procesos judiciales por esta vía que estamos interpelando. Pero acerca de la seguridad, están en estas zonas de conflicto, exactamente, que son cada vez más zonas de conflicto, extracción de madera, garimpo ilegal. No vas a bajarla y, uy, llegué, vas a contactar gente antes, tener una permisión para visitar, vas a tener un fixer, ¿no? Alguien que conozca y te va de nuevo a introducir, presentarte, llevarte, garantizar que estás conectado con una base. Entonces, estar conectado con una base siempre, informar tus pasos. Y estoy diciendo eso y hemos cometido un error bastante básico cuando hicimos el arco minero del Orinoco. No sé si han visto esta historia de Informacionía, que fue quizás la investigación más profundizada recién que hemos hecho. Nuestro reportero es Bram Evos, que está baseado en Bogotá incluso. Y lo arrestaron en Venezuela cuando estaba haciendo una visita a una minera, a una mina oficial, no una mina ilegal. Lo arrestaron la Guardia Nacional. La Guardia Oh. Nacional. Y por suerte todo bien, se quedó ahí por 2, 3 días, no me acuerdo bien ahora, pero lo que pasó fue mucho eso, no teníamos todo el momento traqueando él. Fuimos informados cuando ya estaba y ahí sí nos movilizamos. Pero hoy cuando estamos haciendo cosas de esta naturaleza en zonas que pueden ser un poco conflictivas, siempre manteniendo un aplicativo para traquear la gente y que la gente mismo el aplicativo te envía actualizaciones mismo que la gente no esté conectada, no esté enviando informes a cada no sé cuántos minutos o horas te envía un update. Para conexiones de oficina, ¿no? En desktop, yo creo que todos los periodistas, todos ahora están con acceso a VPNs, ¿no? A accesos privados para Internet. Yo creo que es importante los casos de comunicación por WhatsApp, Telegram, todo más, la gente utiliza Signal, pero me parece que cualquier comunicación en celular es bastante arriesgada, dependiendo del sitio. Estamos viendo, ustedes probablemente han visto lo que está pasando acá en Brasil, el Intercept, que tuvo acceso a mensajes de Telegram del juez Moro. Entonces todo el país está convulsionado por eso, pero lo que me llamó la atención fue toda la discusión, cómo es fácil obtener información en Telegram. No que estoy diciendo que Intercept no debería utilizar, no, de manera ninguna, pero hubo una discusión bastante interesante en grupos de periodismo de datos acerca de cómo sacar información de Telegram, que hasta ahora era considerado un aplicativo seguro. Hay mucha información interesante saliendo acerca de las protestas en Hong Kong, cómo están los jóvenes utilizando los aplicativos de comunicación. Y sí, todo cuidado nos parece poco, ¿no? La cosa se volviendo bastante intensa en términos de privacidad para periodistas.
Gustavo, tenemos otra pregunta de Carolina Amaya. Ella te consulta si tienes algún protocolo para tratar fuentes que son activistas que tienen amenazas por su trabajo. Mi protocolo básico es que quieres estar, puedes y quieres estar en la cámara, quieres tu nombre publicado y, y, y preguntar básicamente si es seguro encontrar. Yo no tengo un protocolo que sea distinto del buen senso. ¿Sí? Es básicamente sentir si la gente se siente segura y si vale la pena hablar. Algunas veces la gente mismo no tiene el juzgamiento que tú tienes. Si tú sientes que vas a poner a la gente en riesgo, mismo que ella diga que no, yo creo que es mejor optar por tu decisión de no mostrar, de no nombrar este tipo de cosas. Hay otra pregunta también de Paola Torres. Ella se pregunta si te ha pasado que no puedes encontrar ninguna fuente oficial porque el gobierno, las instituciones públicas no quieren abordar el tema. ¿Cómo lo haces para que sea más equilibrado cuando publicas tu reportaje? Bueno, puede pasar, es verdad, que no vas a lograr la entrevista principal. En este caso, va a utilizar fuentes secundarias. Hay una entrevista hace 2 meses al New York Times, él dijo eso, pero después en el documento que se publicó una semana después, en verdad ha asignado una orden distinta. Como montar un rompecabezas de declaraciones aquí y acá y pruebas y hacer el caso para el tipo. Al final, si no quiere hablar, tú dale la oportunidad. ¿Quieres explicar? Envíes la pregunta por correo. Te dispones a viajar a la capital para entrevistar y no te recibes. Lo mejor y más justo que puedes hacer es crear una narrativa que mezcle distintos elementos, entrevistas, datos, cosas así, documentos. Perfecto. Tenemos otra pregunta que es de Humberto Adames. Su pregunta es si tienes alguna recomendación para abordar la impunidad y corrupción detrás de las áreas protegidas y parques nacionales. Humberto da un contexto. Él habla de República Dominicana, que es su país, dice que cuentan con importantes áreas protegidas, parques nacionales, y que una de ellas se está utilizando para cultivos de aguacate y que la persona que tiene esos cultivos es hermano del presidente. Entonces, él consulta cómo abordar la impunidad en estos casos de deforestación. Bueno, yo creo que es un tema bastante específico para cada país, cómo cada país va a tratar. Lo que yo veo de manera genérica, si el tipo no te va a confirmar, sí, tengo tierras ahí, no me importa, te puedes meter a herramientas de traqueo satelital y hacer tu prueba, ¿no? Tu prueba, no, tu documento informe acerca con pruebas, sí, de imágenes satélites, cuánto se ha deforestado y publicar. Y obviamente la publicación es el momento. Lo que muchas veces puedes ayudar es hacer una alianza con un medio internacional y crear una narrativa que muestre el absurdo que es eso. Un pariente, alguien que es llegado al mandatario del país, tiene intereses dentro de un área protegida. Esto es algo que toda gente entiende como algo que no está cierto. Entonces puedes quizás publicar con un periódico en Estados Unidos, en Europa y generar un apoyo internacional para que no se haga eso. Esta es una forma que yo vería de crear más impacto de su historia, como generar una denuncia. Entonces, para generar una denuncia hay que tener una forma de amplificar esta denuncia y tener buenas evidencias de que esta denuncia tiene razón de ser. Entonces, cuáles son las imágenes satélites, los datos. Y los científicos siempre son muy buenos. Si hay alguien que puede decir, no puede hacer eso porque esta área protegida es tan importante para el suprimiento de agua de la capital o de no sé cuántas personas. O acá se mantiene la única especie de no sé qué mamífero y ya eso acá va a terminar con el mamífero en 5 años.
evidencias y lo foro apropiado para tener relevancia. Tenemos otra pregunta más que es de Lucedalia Vaca. Espero haber pronunciado bien su nombre. Ella consulta sobre la dificultad de obtener entrevistas con los involucrados con delitos ambientales, porque no es siempre factible y en algunos países es imposible. ¿Cómo también compensar esa versión de los involucrados, de los acusados de delitos ambientales? Bueno, tú vas a ser el mejor y no te vas a poner en peligro. No, como yo decía, no te vas a bajar ahí porque tienes que escuchar el otro lado en un campo de mineros ilegales anunciándose como periodista. Yo lo que entiendo es, hay alguien que representa a esta gente. Puede parecer loco, ¿no? Pero hay asociaciones de mineros en todas estas zonas de minería de oro. Madre de Dios de Perú o el Caquetá, probablemente en Colombia, acá adentro de la tierra indígena Yanomami, que es compartida por Venezuela y Brasil, a las asociaciones de la mina tal, asociación de la mina tal. Hay un jefe y hay que hablar con el jefe y ver si se logra entrar. No logró, no te vas a meter sin autorización porque es peligroso. ¿Qué vas a hacer? De nuevo, va a crear su historia, buscar evidencias acerca de los otros. Yo creo que sí, pero hay casos que son tan evidentes del crimen, en el daño, que te vas a narrar lo que está pasando. Muchas veces no te vas a buscar inmediatamente los culpables, que pueden ser empresas y otras cosas. Pero puede parecer un poco loco. Yo no descartaría siempre buscar un representante de las actividades que están haciendo la destrucción ambiental. Por teléfono, por correo, una empresa, puede ser la empresa que está haciendo la compra de los minerios o la compra del oro, perdón, de la madera. Hay una cadena económica por detrás de estas actividades. Ahora, hay otra cosa que son las violencias en contra de defensores de medio ambiente e indígenas. Bueno, tú no te vas a salir cazando un asesino solamente. Entonces es un caso distinto donde vas a reportar un crimen y por qué esta persona estaba amenazada y quiénes son los sospechos. Vale. Tenemos otra pregunta. Hay muchos colegas interesados en conocer tu percepción sobre algunos temas y esta es de Juan Alberto Gómez. Él pregunta, ¿qué haces cuando tus hallazgos en la reportería contradicen argumentos de quienes facilitaron tu trabajo? Perdón, ¿puedo repetir? No sé si Sí, él pregunta, ¿qué haces tú cuando los hallazgos que obtienes en la reportería contradicen algunos de los argumentos de las fuentes que utilizaste, de quienes facilitaron un poco el trabajo con Claro, ustedes? claro. Ujú. Sí, bueno, hay que volver a preguntar. Es difícil, pero es confrontar y decir, mira, no fue exactamente lo que estamos viendo en este informe, porque una o dos entrevistas. Te puedo contar un caso bastante concreto que fue un reporte que yo hizo en alianza con Mongabé acerca de un pescado que hace migración en el río Madera. Hace la migración de Brasil hasta Bolivia por el río Madera y hasta Perú, si no estoy enganado, para reproducirse. Y ahí se construyó hace 10 años dos presas. Y uno de los temas desde el principio era la migración del dorado, ¿no? Del paiche dorado, ¿no? Del zúngaro dorado, como se dice en Perú, no me acuerdo, creo que es dorado en Colombia. Entonces el pescado este pez hace una migración increíble, ¿no? Salen de las cabeceras del Amazonas, va hasta el delta. Y las hidroeléctricas lo interrumpieron. Entonces, hablé muchas veces con la empresa y le falé, no, hay un informe científico que está diciendo que se cayó 10% de la población. El agente de la empresa, no, acá nuestro monitoreo muestra que nada ha pasado. Hay otro informe científico que se ha hecho en Bolivia que los pescados ya no llegan en este puerto. Ah, no, pero para nosotros acá, entonces yo volvía y mostraba, les contestaba, como pedí aclaraciones. Y al final
lo puso su mensaje ahí, su nota, su explicación científica, pero había todos los otros estudios que estaban diciendo en contra. No, esto fue un ejemplo de cómo, pero para eso hicimos 4 entrevistas, para siempre preguntar a ella, no estoy entendiendo por qué los estudios muestran eso y los de ustedes muestran. Entonces ahí nos pusimos a discutir las metodologías de los estudios. Los científicos de la empresa, al final, este es su argumento, no aprobamos la metodología de los académicos. Y ahí quedó. Vale, tenemos otra pregunta de Raquel Sapien. Ella es una periodista que ha cubrido varias fuentes y consulta. Para un periodista que ha cubierto varias fuentes y quiere especializarse en periodismo ambiental, ¿existe algún manual que pueda recomendar para incursionar en el tema? Hay un manual de consejo de redacción que se llama, yo creo que se llama Agenda Verde, que lo hizo Olga Guerrero. Está muy bueno este manual del consejo de redacción, hecho por Olga Guerrero y con ayuda de María Clara Valencia. Deja pensar más. Yo trabajé, ustedes saben, en la Earth Journalist Network. Acá. Es una red muy buena de entrenamiento de periodistas ambientales que tiene 6.000 personas. Ellos tienen un grupo de correos que es bastante bueno. Salen muchas noticias del mundo todo ahí, como vas a conocer historias de India, de otras partes, de China, hay mucha gente ahí. Pero lo otro que se comparte ahí mucho son oportunidades de entrenamiento para periodistas en cambio climático. Hay muchos webinars ahora, ¿no? Webinars son cómo utilizar datos científicos en su reportería ambiental. Y en el sitio de la Earth Journalist Network hay una parte de resources, ¿no? De recursos. Está todo en inglés, pero yo creo que ahí debe haber una u otra cosa. Hay un manual, creo que de Fermín Kopp, de Claves 21, un medio muy bueno argentino, acerca de cuestiones ambientales, de cambio climático. Yo creo que hay un manual acerca de cuestiones de cambio climático en español. Yo sé que hay un en inglés acerca de cómo hacer cobertura de tráfico de madera. Hay otros de tráfico de animales, cambio climático, adaptación, muchísimos hay. Uno hecho por una periodista de Filipinas y el director de la red, James Fund, también recién ha publicado un gran material acerca del momento de la cobertura del cambio climático. Cuáles son los temas económicos que están por detrás, los temas de seguridad. Perfecto, gracias Gustavo. Y para ir cerrando, bueno, hay una consulta de Oscar Paz y él pregunta cómo, como periodista especializado en temas de medio ambiente, en temas de conflicto de medio ambiente, cómo mantener el equilibrio sin perder la vista sobre la importancia de conservar los ecosistemas. Y una segunda pregunta que hace el mismo periodista y es que le recomiendes el mejor libro, investigación periodística sobre medio ambiente o reportaje que haya pasado por tus manos. Wow. Esta segunda es difícil. Yo me puse a pensar y un montón. Pero el primero es, para mí es Oscar, ¿no? Bastante claro, muy buena pregunta, gracias, pero es bastante claro que cuando estoy diciendo que no se puede hablar como nativista, es básicamente acerca del lenguaje periodístico, que hay que entrevistar, hay que escuchar al otro lado, hay que levantar evidencias, hay que investigar. Entonces es un tema de lenguaje. Ahora, no sonar como alguien que defiende el lado cierto también no es necesario, porque yo creo que ahí sí es un tema de cultura. ¿Cuántos periódicos o medios o periodistas, ustedes conocen que al final dice, nosotros defendemos los valores de los derechos humanos? Algunas veces ahí en la portada, no sé qué, el diario bla, defendemos los derechos humanos. Es lo mismo que los derechos de la naturaleza, ¿no? Es tan noble cuanto. Entonces, decir, eso es lo que hacemos en Infamazonía. Hacemos una cobertura de la Amazonía de 9 países porque creemos que la Amazonía es esencial para el mundo. Incluso decimos, no es nosotros que vamos a salvar la Amazonía que nos va a salvar. Entonces, es eso. Es de nuestra misión, hablar acerca de una región que es importante globalmente, porque tiene que ser preservada. Estoy tomando algún lado,
No me creo que soy un loco por decir que creo que la Infoamazonía defiende que la Amazonía tiene que ser preservada, porque es importante para toda la humanidad. Es como decir, no mate. Es como decir, diario 1, no mate hoy. Es lo mismo. Infoamazonía, defendemos la Amazonía porque es importante para respirar y tomar agua limpia. Entonces, hay que tomar lados. Y ahora más, porque yo puedo estar un poco empiezado acá por la situación en Brasil, pero me parece la situación está dura, Y la bastante. recomendación sobre el mejor reportaje ambiental, libro, Ay, investigación que ha pasado por el tus manos, mejor son muchos. reportaje ambiental. Una que está, me veo un poco de loco ahora, pero Chernobyl, de la premio Nobel, Alexandra, oh, perdón, es Levitana Alexovich. Ujú. A mí me gusta mucho un libro de un periodista brasileño también que se llama Washington Vice. Yo estoy pensando porque fue el primero que tuve en mis manos y eh, me gustó mucho. Pero un libro muy bonito que recién leí es acerca de Rumboldt. Como yo creo que debe haber muchos colombianos en esta llamada. No sé si han leído el libro de Andrea Wolf, que se llama La invención de la naturaleza. No es periodístico, pero es tan buena la narrativa. Naturaleza. Yo creo que es así. Y hay más. Pero si quieren, si conectas, va a enviar algún correo, les puedo hacer algunas recomendaciones también. Sí. Y eso lleva a la última pregunta para cerrar este webinar, que es justamente de Daniela Castro. Y ella pregunta si hay algún correo de contacto para poder estar en comunicación contigo. Claro, le voy a poner cha, 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 la última. Ahí estamos. Perfecto. ¿Lo ven? Entonces, gustavo@infomazonía.org sería el correo para poderse poner en contacto contigo. Y Un con esto, placer. y con esto terminamos este webinar sobre periodismo y medio ambiente. Muchas gracias, Gustavo, por acompañarnos. Muchas gracias a Gracias a todos los Conectas, colegas gracias a todos. que se conectaron desde distintos puntos de la región para ser parte de este encuentro. No sé si quieras tener unas palabras finales de despedida, Gustavo. No, de verdad, muchas gracias a Conectas y todos los participantes. Les invito a conocer los sitios que he mencionado que están relacionados al trabajo, Geojournalism e Infoamazonía, y por favor me escriban si tienen preguntas más y tienen ideas ahí para compartir. Gracias a todos. Gracias a todos y hasta una próxima ocasión.